Buenos días. Sean todos bienvenidos a esta conversación y a este encuentro que tendremos hoy con Suso 33 en ocasión de la exposición Espacio Disponible sin Permiso, ¿se puede? El orden de la presentación será el siguiente. Vamos a dar una breve introducción, contextualizar el marco de esta exposición dentro de la obra de Suso, y dado que es una exposición que es absolutamente interactiva, bueno, pues interactivo será también el conversatorio. En un primer momento, cuando decidimos hacer esta exposición y se la propusimos a Suso, lo pensamos para tratar de enmarcar y delimitar un poco su obra, una obra que es conocida dentro del ámbito del arte urbano y del graffiti, pero que tiene muchas y múltiples otras lecturas. Quisimos entonces, por propuesta de Alfonso, delimitar un espacio de la ciudad dentro del cual Suso ha desarrollado una actividad expositiva en los últimos 10 años en una forma silenciosa, muy privada y muy introvertida. Y quisimos resaltar ese espacio que es su zona de Altos de Extremadura en esta exposición. Prácticamente todo lo que está expuesto tiene que ver o con el espacio directamente o con obras que están desarrolladas también en ese espacio. Más de esta información se la daremos, mayor información se la daremos a lo largo de esta conversación. Dicho esto, invitamos entonces a Suso a participar en esta exposición, a hacernos esta exposición, y Alfonso pues ha desarrollado una línea conceptual alrededor de esta obra, de la cual hablará a continuación, que ubica a Suso más allá del arte urbano, en el cual sabemos que es un referente, lo ubica pues dentro de los cánones del arte contemporáneo, los discursos del arte contemporáneo y todo el arte conceptual. Entonces no voy a extenderme yo más en este momento, tendremos bastante tiempo para conversar. Los que están detrás de mí, por favor, no duden en llamarnos para si requieren, si quieren intervenir en cualquier momento. Y le voy a dar la palabra a Alfonso de la Torre, comisario de esta exposición, pues para que nos ponga un poco en contexto de la exposición. Buenos días, gracias a todos y a todas por vuestra presencia hoy aquí en estos conversatorios que son ya casi un clásico de esta galería, además de la física del arte que les invito a conocer sobre el coleccionismo que está en la página web que lleva ese nombre. Hemos tenido recientes conversatorios con Jesús Mateos y ahora con Suso 33. Les voy a leer una pequeña cosa. El escritor Pascal Quignard, en una novela que se llama Las lágrimas, cuenta la historia de un campanero a quien, huyendo aterrorizado, su sombra se le queda pegada en el muro de la taberna. Cuando murió, incluso después de que su cuerpo fuera enterrado, su sombra siguió adherida en ese muro. Un día, un pintor de la corte palatina, Cridwell, descubrió esa sombra en el muro de la taberna. La mancha le parece un emblema del adiós a este mundo. Además de ser un vestigio, se abstiene de incorporarle el menor trazo. No despliega allí ni el más tenue color, la deja ser y la interpreta como un lago lleno de misterios. Leyendo este texto de Pascal Quignard, me acordé de las figuras de Suso 33, de sus ausencias, y me llegó una imagen que se encuentra en los archivos de Getty Images, pueden consultarlo, que se titula Sombra humana en los peldaños del Banco Sumitomo en Hiroshima. No nada más que sombras de personas que quedaron impregnadas cuando fueron volatilizadas a raíz de la bomba de Hiroshima. Cuando estaba preparando estas palabras, hice memoria sobre los encuentros que habían sucedido con Suso 33, y mis encuentros tenían que ver con un punto neurálgico, vamos a decirlo así, de Madrid, que fue en Fuenlabrada, que es el CEAR, en donde tuve ocasión de ver el que creo que es el gran proyecto
de Suso 33, One Line, de 2015, que generó un estupendo catálogo publicado por la fábrica, en donde es un poco la Biblia de Suso 33. Aquí están sus acciones ordenadas estilísticamente, cronológicamente, muy bien explicadas. Aquí están también sus cuadernos, unas notas diaristas, de quien, por cierto, dice que no sabe escribir muy bien. Luego, claro, Fuenlabrada se ha calificado a sí misma de ciudad del arte urbano en un proyecto en el que Suso 33 está muy implicado y en el que han colaborado otros artistas. Estoy recordando a Pantone, a Sirse Paredes o a Okuda, por ejemplo. Y luego tuvimos ocasión de encontrarnos con la ocasión de la exposición extraordinaria que hubo allí de Henry Chalfant, que fue Art is not a crime, esta hermosa exposición sobre Henry Chalfant, que no hace falta que les explique a ustedes quién es. Esa exposición le dio oportunidad, en fin, para quien no lo supiera, Henry ha sido como el gran, podemos decir, documentalista de todo el fenómeno del arte urbano, en especial en Estados Unidos. Y eso le dio a Suso 33, nos lo ha contado a veces, la oportunidad de una experiencia inolvidable que fue estar en el Museo del Bronx con una versión de esa exposición titulada Art versus Transit, 1977-1987. Y recientemente coincidimos en la exposición actual, que creo que se puede ver todavía, que es Arte Urbano. Antes ha contado Dalis que cuando empezamos a trabajar en esta exposición, una de las primeras cosas que se percibe cuando uno entra en contacto con Suso es, podríamos decir, como al modo de Magritte, esto no es un artista urbano. Cuando digo que no es un artista urbano, recordando aquello de esto no es una pipa, quería decir que excedía ese concepto de mero instalador de pinturas en los muros. Quizás cuando empecé con la primera conversación que tuve con Suso, empezaba hablando de Yves Klein. Yves Klein, sabéis que es un artista, y empezaba en una imagen muy poderosa que evoqué con Suso, que es una imagen ficticia, construida, en la que Yves Klein se lanza desde un balcón volando al vacío del mundo. Y fue Yves Klein quien escribió: yo creo en la encarnación de la palabra, creo en la resurrección de los cuerpos. Y desde ese punto de partida, Yves Klein fue también el autor de algunas acciones memorables, como una de las primeras exposiciones sin cuadros que hubo en la historia del arte, que la hizo en el año 60 en la Galería Iris Clert. Y me parecía que el autor también de las antropometrías, que sabéis que son esas figuras arrastradas en las que una modelo es embadurnada del color azul Klein y arrastrada sobre papeles y deja unas marcas con unas ciertas concomitancias con la figura de Suso, me parecía que era un buen comienzo. Al final, ya sabéis, una cosa que decía Eliot, que es que cualquier arte nuevo, y el arte de Suso 33 es nuevo, obliga a resituarnos en el arte del pasado. Y me parecía que de alguna forma la secuencia de Suso podía incardinarse en esa especie de introducción del mundo latente que es el cubismo, la presencia de recorte de periódico, de notas de uso diario del artista. Quizás en el cubismo es uno de los primeros momentos en los cuales llega esa invasión de realidad. El trabajo de Suso se incardina con el trabajo de los surrealistas, con ese trabajo del fotógrafo Brassai, que es uno de los primeros que mira a los muros. Allá por los años 30 descubre que en los rincones ocultos de la ciudad, en los lugares oscuros, al caer la noche, se esconden paredes, como esas que también ha fotografiado Suso, que llaman su atención por sus heridas, sus descarnaciones, a veces por la presencia de rayajos o, podemos decir, grafitis hendidos de niños, ¿no? Por tanto, una de las cosas que uno sabe ya, siguiendo todo este modelo, es que mirando a Suso
uno puede pensar en ciertas figuras de Giacometti, ¿por qué no? Puede pensar en Schwitters, puede pensar en Duchamp, puede pensar en ciertos nocturnos de Joan Miró, viendo algunas de esas constelaciones que están, por ejemplo, en la planta inferior. Y, por supuesto, en esa especie de canto de la ciudad, de los carteles desgarrados que hicieron ese grupo de franceses que se llamaban los afichistas lacerados, mismo Rotela, entre otros, ¿no? O Villeglé. Por supuesto que viendo ciertas pinturas que tenemos aquí ahora nosotros detrás, en fin, que están a vuestra izquierda, uno puede pensar en los muros de Tapies, en esos libros de conversaciones con José Ángel Valente, comunicación sobre el muro, en los muros de Millares también. Y realmente uno piensa que si Suso hubiera nacido en otra generación más atrás, podría haber sido uno de los poetas públicos de los encuentros de Pamplona. Dicho esto, vamos a invitar a Suso. Realmente es un conversatorio con Suso, muchos estaréis pensando eso. Quería solamente hacer esta introducción y pedirle a Suso, en fin, que iniciara este conversatorio hablándonos un poco de la exposición, tanto del desarrollo como de las zonas en fin, que están bastante delimitadas en la exposición. Buenas, se me oye, ¿no? Sí. Primeramente agradeceros el paseo y el viaje que estamos haciendo por la ilusión que ha habido desde un principio y por llegar a donde hemos llegado y todo lo que creo que puede y nos va a acontecer. Para mí ha sido una experiencia muy interesante porque llevaba mucho tiempo sin hacer algo así. Agradezco enormemente tu presentación para poner un poco en situación a todos los que habéis venido y a quien lo vaya a ver posteriormente en las redes sociales. Y bueno, voy a contar un poco los diferentes espacios de la propuesta expositiva y la propuesta expositiva, ¿no? Que ha surgido después de continuas y diferentes encuentros nuestros, conversaciones y situaciones en las que nos ha llevado pues, a plantear una propuesta expositiva de este tipo. Yo no exponía en mi ciudad desde hace un montón de años, 17 años o así, sí, justo. Y para mí me hace una especial ilusión porque realmente es un trabajo muy íntimo y muy personal y que no he mostrado prácticamente y no he dado difusión y que he ido desarrollándolo de una manera no muy clara hasta que ha tomado esa forma, quizás después de nuestras conversaciones, ¿no? Entiendo. Y bueno, pues la propuesta, el espacio tiene dos principales espacios y la cueva que me parece fantástica, o el subterráneo. Y como gran hilo conductor de la exposición es el resultado de una reflexión de los paseos que nos hemos dado y de mis constantes paseos cuando voy al metro, cuando voy a comprar, cuando voy a trabajar, cuando voy por una pared y esa pared me llama por su belleza de texturas y vuelvo a pasar y la intervengo y vuelvo a pasar y la han tapado y vuelvo a pasar y ha llovido y vuelvo a pasar y ha resurgido por la transparencia de las humedades y es de noche y es de día. Y ahora como hay unos fantásticos dispositivos móviles que te permiten hacer capturas fotográficas de modo compulsivo, básicamente, pues me volví loco y durante años y años y años estuve haciendo fotos, porque antes tenías que ir con una cámara en condiciones y requería un esfuerzo, una intención. Y de estos primeros paseos que yo daba no había una gran intencionalidad. Eran realmente, o sea, no estaba provocando los paseos ni estaba provocando buscar cosas. Simplemente, por donde yo me muevo, pues ocurrían cosas, las observaba, las miraba y tenía una capturadora de imágenes y casi siempre suelo llevar alguna herramienta para intervenir o trabajar sobre estas superficies que para mí están vivas, porque yo realmente durante muchos años cuando hacía lo contrario, tapaba esas superficies para utilizar colores y que tomasen vida y estuviesen completamente tapados. Y luego, por la contra, pues veía belleza en esas texturas naturales a modo como pareidolicos, si se puede decir, no sé cómo se dice, de que esas manchas te dicen, te comunican cosas, ¿no? Entonces, en estos constantes paseos
sin intención de pasear, simplemente porque voy a un lugar, voy a otro. Y en estos encuentros, que sí que eran encuentros, pues veía paredes llenas de vida, los muros me hablaban, desde luego. Me comunicaban, me decían cosas. Y es como un viaje interior, una mirada interior mía muy personal de algo que no es lo que he acostumbrado a enseñar por ejemplo, como estas grandes exposiciones a las que ha hecho referencia Alfonso, que son muy intencionadas y poniéndolo en grandes museos o escenarios. Sin embargo, esto es otro escenario, la calle, que para mí es un escenario único y en el que a veces utilizo la frase de la ciudad como escenario donde ocurren cosas de un modo vivo, en el que está un poco incontrolado, del cambio de luz, de los actores, de los directores. Y bueno, pues en esos paseos, fotos, intervenciones, fotos, lo tapan, no lo tapan, uy, qué mierda, ya no está, anda, qué bien, ya no está, pero han tapado y lo han dado con una pintura que está mal dada y chorrea. Anda, si se ve un poco lo que había antes, ay, qué bien, pero voy a que hacer otro al lado y a ver si lo tapan y me genera una composición a base de tapar, como si fuera Matt Rothko o algún otro artista. Entonces, empezó un juego inconsciente muy divertido para mí y creo que incluso para los que tapaban en el barrio. Porque ya empezamos a... Yo veía que había un cierto... No permisibilidad legal, porque no la hay, sino cierta permisibilidad en el juego a la hora de tapar. Y ahí ya me metí. Y vas como dejando pistas, a ver si lo tapan, no lo tapan, tapan el que yo no quiero. Pero al taparlo me dan oportunidad para ver otra cosa nueva, con lo cual el encuentro es fantástico, porque es un encuentro de verdad inesperado. Inesperado el encuentro a la hora de esas cosas que yo pretendía dejar pistas para que mordieran y al final hacen otra cosa. Con lo cual está vivo y para mí es fantástico porque no tengo que estar pensándolo excesivamente, aunque sí hay una gran reflexión durante muchos años de conceptualizar todo esto para que luego salga de un modo natural, sin duda alguna. De hecho, en la sala del fondo se puede ver el plano ahí a la izquierda, ¿no? En la segunda sala, el segundo espacio de la propuesta expositiva que nos acontece, o el segundo por decir de alguna manera, en uno de los tres espacios, perdón. Pues hay un plano en la pared en la que se ve en el barrio del que yo soy, que es en el que he vivido estos últimos 15 años, que es Puerta del Ángel, al otro lado del río, bajando por la calle Segovia en Madrid, que es un barrio en el que me he podido desarrollar de un modo muy tranquilo de alguna manera, aunque no deja de ser una actividad pues con ciertas limitaciones en aspectos legales y demás, obviamente. Entonces, en ese plano lo que se ve es como una relación física con ello. Hay un plano de gran tamaño y dices, bueno, aquí un paseo por aquí, por arriba. No hay una dirección única del paseo, porque hay numerosas calles, hay casi 200 intervenciones a lo largo de unos 10 años, de manera reiterada, y entonces, pues casi en ese plano se puede ver como una ciudad viva, de personas que están pero que no están, de la serie ausencias, que es con lo que primero empecé a intervenir, que son sombras antropomorfas de forma física, ¿no? Luego, con el tiempo, como fui empezando a jugar, a encontrar exquisiteces, delicadezas, cada vez me gustaban más las texturas. En estas sombras antropomorfas que hacía, era un zigzagueo que ponía en valor también la textura del fondo, ya cada vez eran mínimas, más pequeñas las intervenciones, hasta el punto de que hay veces que casi les pondría título y nada más. Pero bueno, esto puede que sea la siguiente etapa, ya veremos. Y entonces, en este espacio está el plano, se ven todas las numerosas intervenciones y hemos puesto un código QR que es digital, obviamente, es virtual, no es físico, las intervenciones sí lo son, y en el que de modo inmediato pues puedes ver todas esas intervenciones en los diferentes lugares y las continuas superposiciones una detrás de otra en el tiempo. A mí me resulta muy interesante este espacio porque parece que es algo bastante antagónico, aparentemente, que es algo tan básico y esencial y muy primigenio, por decirlo de algún modo, disculpadme si no encuentro la palabra adecuada, que es la de pintar las paredes, inmediato, como el juego, una cosa muy innata del origen. Con lo más sofisticado actual que son las redes sociales, las aplicaciones, el tema digital. De hecho,
En esta misma sala lo que hay es una aplicación de código abierto que lo que hace es mostrar, puedes darte un paseo digital desde tu casa por todas estas calles y tiene un historiográfico, una ventana en la que puedes viajar, puedes ir años atrás en esas mismas ubicaciones y ver esa misma superficie en el año 2021, 2018, 2015, 2014 hasta 2008 creo que es. Y entonces alguna de ellas ha dado la casualidad y ha coincidido que han capturado el momento en el que yo he dialogado con ese contexto, con ese lugar. Con lo cual, estas aplicaciones lo que están es legitimando ese trabajo que ha estado ahí. Y me resulta muy interesante porque son dos cosas aparentemente opuestas. Y sin embargo, es una manera muy idónea para poder mostrar todo eso que ha estado y que ya no está. Son ausencias sin duda físicas y ausencias de concepto y real y por forma, pero también por la acción en sí misma. Y estas herramientas te permiten ver pues lo que ha habido. Y no lo he hecho yo de un modo consciente, eso estaba ahí. Pero hice un paseo físico, bueno, no paro de hacer paseos físicos, pero el digital, hice el paseo digital a modo de plano secuencia, hice todo el recorrido y cuál fue mi sorpresa, que aparecían una y otra intervención y otra de años atrás, muchas otras no se habían escapado, pero de ahí el trabajar el archivo que yo tenía, que había generado por medio de los dispositivos móviles y empezar a intentar reorganizar todo ese archivo, que para mí ha sido un trabajo muy complejo, porque son cientos y cientos, bueno, miles, perdón, cientos no, miles y miles de fotografías. Y al final, de algo tan físico, tan existencialista casi, tan inmediato de pintar, a un trabajo súper metódico, de ordenar todo por calles, por número de calle, por orden de intervenciones, por fecha, hemos estado meses y meses con el archivo, con lo cual me interesa una vez más lo virtual, lo matérico, lo físico, lo digital, lo inmediato, lo inconsciente, lo superconceptual. He encontrado un hueco que quizás también de ahí pueda venir un poco el nombre de espacio disponible, porque no solo es un espacio físico disponible del solar, del cerramiento de las ventanas o de la zona donde he intervenido, casi era un espacio en el que me he visto muy libre para poder jugar y para experimentar y para poder equivocarme y para poder crear, que es de algún modo la propuesta expositiva que hemos presentado. De ahí también que en este espacio en el que estamos ahora haciendo la charla, pues hay como una línea de horizonte en la que puede ser es como para mí, aunque parezca un espacio abierto, es como un espacio interior, un sueño que se me repite constantemente en la vida, que es como que estás, ves el cielo, ves la tierra, te sientes parte de ello y no sabes si eres una partícula mínima o eres gigante y lo abarcas todo, o no tienes forma física y eres como si fueras pues algo etéreo, ¿no? En este lado no hay ninguna forma antropomorfa humana en la pared, en el otro lado de la sala sí, que es un poco esos dos juegos. También aquí los cuadros están trabajados con cemento, con una pasta que fabrico, y casi más que un cuadro como ventana, podría decirse que es un cuadro como muro, ¿no? Que me resulta muy interesante también, la ventana, la fotografía, y por eso el juego instalativo también de la proyección del cuadro sobre la pared. Se me ha olvidado comentar que en la sala de la videoproyección, pues según entras no ves la videoproyección directamente, ves el reflejo de ello, pues es un poco el juego constante que llevo haciendo desde hace muchos años, que es lo real, el interior, el exterior, la representación, lo que refleja, lo evidente, bueno, pues ves el reflejo. Y luego pues el diseño del espacio sonoro está pensado y creado para generar una atmósfera sonora que se cruza el sonido, porque cuando el espejo pues duplica el espacio de la sala con un subwoofer para dar la sensación de vibración, porque el sonido cuando vibra te altera otro sistema perceptivo y te hace viajar, igual y muy potente, porque el diseño está bastante pensado para que parezca que es
un paseo, oyes el espacio, izquierda, derecha, entorno, como un escaneo de imágenes, pero a la vez, cuando salen las fotos, claca, 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 el clac que hace la cámara, o cuando desaparecen las imágenes pueden parecer que está cayendo un muro, pero en el fondo realmente es como un latido interior de un paseo. Bueno, son varias cosas y cada uno lo lleve a su campo o no lo lleve, es una experiencia. En este espacio en el que estamos ahora, pues hay como dos partes principales, por decirlo de algún modo, pero que las une esta línea horizonte, de arriba, de abajo. Y entonces, otra de las piezas que llamo su souvenir, con el juego de palabras de souvenir y con Suso, es porque desde siempre he estado jugando con el tema de interior y de exterior. Ya hace muchos años hice una propuesta expositiva, la última vez que expuse en mi ciudad de Madrid, que el título era No volveré a pintar paredes, porque entonces sentía como que tenía casi que justificarme o yo mismo no encontraba muy bien la razón del por qué tener que hacer algo para adentro, para afuera, pero en el fondo quería hacerlo. Entonces al final casi fue un manifiesto de intenciones y de continuos ejercicios de interior y de exterior, que se han venido repitiendo y desarrollando en mi trabajo de un modo natural desde entonces. Y esto es fotos que voy documentando, que lo que hacía es que las imprimía, recortaba un papel, las pegaba y luego las legitimaba. Pero ya empecé a jugar legitimando y ya eso se fue expandiendo, a recortar, a dibujar y eso fue ya tomando una forma como ocurre aquí con esta pieza grande, que son fotografías tomadas en diferentes lugares, pero que yo los uno con una falsa perspectiva, con el trampantojo, con la trampa del ojo, en la que hay una figura a tamaño real para jugar siempre con la dimensión humana, porque a mí me interesa mucho el tamaño humano. Para la relación que he tenido de siempre con el arte urbano es lo autónomo, lo independiente, lo que te permite la libertad de hacerlo de un modo rápido y no tener que prescindir y necesitar el apoyo de grandes grúas, permisos, comisiones, aprobaciones de las comunidades. Eso es otra parte que en esta exposición pues no está. Aquí está al contrario, está el viaje interior y el conceptualizar un poco todo esto, o mucho, la verdad. Porque nos ha llevado un gran esfuerzo de mucho tiempo pensarlo y descartar, porque era muy sugerente para tener muchas ideas, pero para hacerlo de la manera que quisimos, pues ha necesitado su tiempo también. Y bueno, también en este espacio, aparte del souvenir, sí, de tamaño real, áureo, por decir de algún modo, pues hay una serie de obras de souvenirs pequeños, que es como cuando vas a una ciudad, tú no te puedes traer la Torre Eiffel de allí, pero antes te traías una Torre Eiffel chiquitita y la ponías encima de la tele, o de Sevilla te traías, por decir algo, la Gitana y la ponías en la tele. Pues esto es llevarse un souvenir, un recuerdo de... Y eso llevó a que esos recuerdos, ese trabajo con documentación, pues me hiciera desarrollar y profundizar en la obra, que ya no es pintar en la calle y ya está, es todo lo que conlleva el trabajo de investigación, de archivo, de documentación, de reflexionar acerca de ello, del desarrollo que te da. Bueno, y lo hemos acompañado también de una serie de imágenes en unas pantallas en las que se pueden apreciar la visión que yo puedo tener en ocasiones de todo esto, que es de cerca, de lejos, de día, de noche, de los solares, de los cerramientos, de los carteles, de cuando tapan y resurgen, que me encantan. Pues recuerdo con Odalis, cuando hicimos el paseo, que estuvimos, primero lo hicimos por la mañana, Odalis y yo, y luego lo hicimos Alfonso y yo, por la tarde, en diferentes horas, en atardecer, que nos pilló y se hizo de noche. Y recuerdo que íbamos viendo, anda, esto lo han tapado, pero lo veíamos. Y recuerdo cuando tú empezaste a verlos antes de decirlo, que eso es cuando ya me encanta, cuando alguien entra en el juego de despertar la mirada, de que no sea explícito, que no sea evidente, que no sea llamar la atención, son pequeñas intervenciones sutiles en el espacio, bueno, mejor dicho, en la calle. Y cuando ya se despierta la mirada, pues ya hay un juego de búsqueda en donde hay lugares en donde no hay intervenciones, pero parece que las haya. Y ese fue el juego tan divertido que tuvimos, que al final tú clausuraste de algún modo con la fotografía de la sombra de los dos proyectados sobre el muro, ¿no? Que era precioso. ¿Sí? Si esa fotografía tenemos que incorporarla
al vídeo, pero Sin es duda. muy interesante porque Suso, bueno, sigo yo Sí, dándote Por favor. comentarios que te den discurso porque los tienes de sobra, pero de alguna manera esa fotografía que es equivalente a las que están pasando en este momento en el monitor de abajo, en donde él se refleja o el espectador o el que toma la imagen se refleja sobre el piso y es otra ausencia, ¿no? Entonces forma parte ya de esa obra compuesta que parte del muro y va recorriendo lentamente la acera y el espectador y el reflejo, ¿no? De manera que el discurso del tiempo también se ve en la obra de Suso. Cuando hablábamos en un primer momento de los códigos del arte contemporáneo, pues estamos hablando de esto precisamente, que más allá del uso del muro, que en mi opinión es un soporte, como puede ser un lienzo o como puede ser un papel, para Suso el muro es eso, un soporte con el que interactúa y con el que dialoga en cada una de sus muestras, ¿no? En cada una de sus obras.